A continuación, diálogos sobre economía humanista. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Diálogos sobre economía humanista. La nueva axiología económica debe expresarse no solo como un pensamiento renovado de los valores humanos esenciales, sino, sobre todo, como una renovada propuesta de conducta personal dentro de la sociedad, con la conducción del economista Eduardo Valencia Vázquez. Un gusto estar nuevamente con ustedes, queridos amigas y amigos que tienen la gentileza de mirar este programa. Este es un programa que trata de profundizar en los aspectos éticos, en el manejo de la cosa pública en general, pero sobre todo en la economía. En realidad, yo creo que si es que alguna cosa el país ha experimentado, no solo en los últimos 10 años, yo diría en los últimos 50 años, es cómo hemos ido mirando el deterioro de la ética en el manejo de la cosa pública. Realmente el país ha visto espantado cómo recurrentemente cada cierto tiempo hay una crisis económica profunda con graves repercusiones sociales y obviamente parecería que aquí nadie asume la responsabilidad de sus actos. El país se ha convertido en un teatro, en un escenario en donde todo el mundo viene a experimentar sus ideologías, sus paradigmas, sus modelos y claro, al principio parecen muy bien intencionados hasta lograr convencer al electorado de que voten por ellos, pero en el momento de la gestión pública uno se da cuenta que ni han estado preparados para ejercer la función pública, no han estado preparados para tomar decisiones que beneficien a las grandes mayorías, sino que lamentablemente no solo que les han perjudicado y al final ellas son las grandes mayorías, los mayores damnificados de la política gubernamental, sino que lamentablemente constatamos con estupor, espantados, de cómo se van llevando los recursos públicos en cantidades ingentes. Ningún gobierno como el de Rafael Correa al frente de Alianza País ha perjudicado al Ecuador en volúmenes tan cuantiosos en el manejo de los recursos estatales, donde la corrupción es rampante, generalizada, ha hecho metástasis, al punto que el presidente Moreno ha dicho que además de las grandes trafacías realizadas en los grandes sectores estratégicos, que debieron haber estado controlados por Jorge Glass y no lo hizo, que debieron haber estado controlados por Rafael Correa y no lo hizo, dejaron hacer, dejaron pasar, y por supuesto el país constató no la falta de delicadeza, la mala intención, la forma desalmada, cómo se llevaron los recursos públicos, extendida esta práctica a más de 640 empresas, que es prácticamente todo el sector público, el que se ha visto vulnerado con estas prácticas inmorales. Bueno, eso hace pensar evidentemente que tenemos la obligación todos los ecuatorianos de profundizar en cuáles son los verdaderos problemas, qué es lo que debemos intentar comprender para exigir a nuestros gobernantes que practiquen la ética en el manejo de la gestión pública. Y por eso ahora me voy a permitir variar un poquito el formato que he venido siguiendo en este programa, que ha sido más bien didáctico. He traído ante ustedes la opinión de varios grandes pensadores, filósofos, moralistas, humanistas de todo tiempo, pero también lo que en mi opinión es igualmente importante, el pensamiento de los grandes economistas que fueron en general portadores de nuevos mensajes a las sociedades, portadores de nuevas visiones del mundo, en el mundo humanista en donde empezó la economía, es decir, unas visiones éticas de cómo debería practicarse la economía en la forma que se llama la política económica. Eso es lo que hemos venido diciendo, ya son varias sesiones que he dedicado a ello y espero haber dado un marco importante de pensamiento universal
que no cambia, que no puede cambiar, que realmente tenemos que seguir si queremos que este Ecuador nuestro sea un poquito mejor. En esta ocasión me voy a referir a algunos artículos de algunos colegas periodistas que están en el mundo de la política y de la economía, y también de politólogos que se han preocupado de estudiar el tema, que aunque solamente se miran las primeras manifestaciones de la corrupción en el país, porque esto seguirá saliendo paulatinamente, el caso es muchísimo más grave de lo que ha parecido hasta ahora, pero son estas personas vinculadas a la prensa libre, a la prensa no comprometida, no a aquella sumisa que a través de los medios públicos hicieron lo que les vino en gana, a través de opiniones sesgadas, de opiniones interesadas para favorecer al mandatario de turno, y que además perjudicaron económicamente a sí mismo en cuantiosas sumas de dinero, viendo que el país se va perjudicando, como he dicho, en prácticamente todas las instituciones que manejó el gobierno de Lanza País, presidido por Rafael Correa. En esta ocasión me voy a referir a artículos de personajes que analizan la situación y que están en la plena línea de lo que yo estoy intentando manifestar a ustedes, intentando introducir en sus hogares como conceptos que deben primar por sobre cualquier otra consideración, que son los conceptos éticos en el manejo, tanto para el sector privado, pero sobre todo para el sector público, porque allí están los mayores recursos que los ecuatorianos hemos depositado su confianza en esta gente que acude y maneja perentoriamente las finanzas públicas. Y por eso me pareció importantísimo el que aspectos sobre la ética pública que están en la prensa nacional, sobre todo en las páginas digitales, en donde ahora está la verdadera información, donde ahora están las verdaderas guías filosóficas y éticas en cuanto a lo que se refiere al juzgamiento de los personajes que van pasando por los gobiernos distintos en una u otra época. Y por eso pienso yo que hay que ir a las fuentes. Si no están las fuentes en los periódicos tradicionales, porque ya quedan muy pocas voces que allí intentan hacer lo mismo, pues hay que ir a las páginas digitales, en donde un buen grupo de ecuatorianos ha contribuido y está contribuyendo en forma sustancial al entendimiento de los problemas. Me voy a referir en esta ocasión a dos artículos de Martín Pallares, que se refiere el primero a la actuación del SEMPLADES. El SEMPLADES, para conocimiento de ustedes, es la Secretaría de Planificación y Desarrollo, que estuvo presidida en un momento determinado por Pavel Muñoz, y que de alguna manera esta persona ha aparecido medio de agache, ha pasado medio inadvertida, desapercibida, tras bastidores, no ha sido una figura pública muy relevante, pero que ahora sí, parapetado en una curul de la Asamblea Nacional, preside la Comisión Económica, y ahora sí aparece con sus criterios que realmente causan asombro de cómo es posible que desde allí se siga practicando los antivalores que los ecuatorianos no los necesitamos. Pero digo, en las SEMPLADES, y yo hice un análisis hace muy pocos días sobre cómo esta institución nunca cumplió a cabalidad lo que le fue asignado constitucional y legalmente. La Secretaría de Planificación tenía a su cargo la planificación global, regional y sectorial, inclusive a nivel de cada uno de los proyectos, y sin embargo no cumplió su cometido en el país. Se puede decir sin ninguna exageración que no hubo plan de desarrollo, que no hubo políticas públicas, que no hubo un plan de inversión, que no hubo control, que no hubo de ninguna manera un sistema que pudiera servir de guía, tenerlo como punto de referencia para después controlar las inversiones y saber si se utilizó bien o mal el monto de los recursos asignados a ese sector de las grandes inversiones y de lo que se destinaba para el desarrollo económico del país. A no haber habido control, a no haber habido un punto de referencia técnico, porque lo dije, nunca se hizo la aplicación de un modelo insumo-producto, que es el único instrumento por el cual se puede saber qué recursos destinábamos a la inversión y si es que esta era la que necesitaba el país sectorialmente, y si a la final en su aplicación esta fue en forma eficiente o no. No hubo tal política en las SEMPLADES, y lo he dicho profusamente, ahí se traicionó al país, porque los que pasaron por esa institución lamentablemente permitieron todo tipo de gestiones
que no hubo planificación, que no hubo contratos vigilados, que los miembros del directorio, de los cuales eran parte el director de Semplades, nunca controlaron nada, nunca pidieron ajuste de cuentas a nadie, nunca ni ellos mismos lo hicieron, y por tanto el dejar hacer, dejar pasar en materia pública trae graves perjuicios de la nación. En esta ocasión me voy a referir, a un artículo de Martín Pallares sobre el tema y a otro del mismo que se refiere a lo que él llama que el señor Pavel Muñoz ha metido la ética bajo la alfombra, refiriéndose a recientes declaraciones ya como director de esta oficina, de esta entidad legislativa que se encarga como comisión de opinar y aprobar lo que el Ejecutivo le manda a la Asamblea Nacional. Pues el decir que este señor ha metido la ética bajo la alfombra es una manera metafórica realmente muy expresiva de lo que realmente está pasando. Este señor, que ahora está en la Asamblea Nacional y que antes estuvo en las Semplades, hace las mismas prácticas en su gestión, causando graves perjuicios al país. Me voy a referir a eso y, por supuesto, me voy a referir también a un artículo de un gran politólogo, amigo personal mío, a quien espero invitarle algún rato a este programa para que amplíe este tema, que desde Bolivia expresa su preocupación de lo que está pasando en América Latina. Evidentemente se refiere desde Bolivia a lo que piensa Evo Morales, que el hombre parece estar asustado porque después de ver la experiencia del vicepresidente Jorge Glass y de ver lo que ha pasado cuando Correa abandonó el poder para dejarlo a su íntimo amigo, Morales está pensando seriamente en si debe ser reelegido o no, porque parecería que para él no es conveniente dejar un término intermedio de su gestión, abandonar el poder en ese caso y volver como constitucionalmente a través de un referéndum se pronunció el pueblo boliviano. Bueno, van a escucharme en un momento determinado la referencia que hace Luis Verde Soto sobre el caso ecuatoriano y cómo calcula él los niveles de corrupción que ascendería a una cifra aproximada de 30.000 millones de dólares, se infiere de su artículo, de los cuales, tomando un porcentaje de aproximadamente el 10%, ¿quién está administrando ese 10% de las coimas recibidas por funcionarios públicos? No lo dice expresamente de esa forma, los añadidos son la manera pedagógica con que yo lo hago, pero en un momento determinado leeré el párrafo concreto sobre lo que él piensa que está manejando la entidad política que representa Alianza País. Así pues, me voy a referir a estas tres versiones, dos de Martín Pallares, una de Luis Verde Soto. Digo que algún ratito me encantará traerlos acá para hablar personalmente con ellos, como lo hacen otros colegas presentadores en Telesucesos en este prestigioso canal. Yo prefiero analizar en primera instancia lo que ellos piensan para cuando ellos vengan acá puedan expresar con un poquito más de rigor lo que ellos han escrito. El Semplades, para que se den cuenta de lo catastrófico que fue el manejo de Semplades, que ya lo he dicho varias veces, lo más grave fue el manejo del plan de desarrollo, que no fue tal, nunca fue verdad el cambio de la matriz productiva, nunca hicieron nada absolutamente por guiar al país en las inversiones más convenientes. Ahí se traía inversión, se contrataba deuda externa para saber qué es lo que los chinos querían y eso es lo que se daba prioridad. Se hacían contratos, se cobraban coimas y evidentemente con varios países, no digo necesariamente con este que acabo de mencionar, sino con el Brasil o con otros en asuntos que se están investigando y que todavía no se conocen, pero que van saliendo, como he dicho, poco a poco. Pero además de eso, el manejo ya administrativo de lo que era tarea sustancial, por ejemplo, en Semplades. El artículo de Martín Pallares, publicado en noviembre 10 del presente año, hace muy pocos días, dice: Semplades, el pozo millonario de las consultorías estrambóticas. De las consultorías estrambóticas, dice aquí hay un barril sin fondo, un pozo millonario, en donde se entregaban consultorías a los amigotes, consultorías a empresas e instituciones o personas que realmente el país no necesitaba y tampoco el Semplades. El artículo se refiere, por ejemplo, a que las consultorías por Semplades durante el año 2014, el total asciende a más de 3.532.000 dólares en consultorías.
Yo en otras ocasiones, en este canal no lo he dicho nunca, pero en otras ocasiones, en otros medios de comunicación, yo develé que del total de los 300.000 millones de dólares que manejó el gobierno de Alianza País, al menos el 15% se fueron en este tipo de gastos. El 15% de 300.000 es una cantidad mucho más significativa que la que aquí se menciona por parte de Martín Pallares para un año determinado. A lo largo de los 10 años del gobierno de Correa, el 15% de eso era casi el doble de lo que se gastó en carreteras, que fue de nada más 6.000 millones de dólares. Y realmente asusta ver cómo se desperdiciaron los recursos en esa época. Pero concretándonos en lo que dice Martín Pallares, él dice que en las Semplades aparentemente no debería haber consultorías, pues, porque es una entidad de por sí consultora por antonomasia. Semplades es una entidad asesora, consultora del gobierno central, que es el que maneja la parte ejecutiva. Y aquí él expresa que en esa institución tiene 741 empleados y tiene un presupuesto anual de aproximadamente 27 millones de dólares. 27 millones de dólares cada año que manejan 741 profesionales. ¿Cómo así entonces la contratación de consultorías? Resulta un despilfarro, un derroche, una muestra de incompetencia, de incapacidad para poder hacer asesorías de diverso tipo, porque si es que lo pueden hacer, no hacen falta las asesorías, y si se que recurre a dichas asesorías, entonces ¿para qué el personal técnico que trabajaba en el Semplades? Pero más grave aún que esto es el tipo de consultorías que él las llama estrambóticas, Martín Pallares. Con toda razón yo suscribo cada frase del artículo porque lo podía haber escrito yo a sí mismo, así que asumo la plena responsabilidad y mi respaldo a lo que aquí se dice. Por ejemplo, hay consultorías realmente exóticas. Dice, una de esas consultorías se refería, escúchenme bien ecuatorianos, una asesoría que se refiere a hacer un servicio de conceptualización, creación, producción general y puesta en escena de lanzamiento internacional del plan de desarrollo. ¿Qué es esto? Es una cosa esotérica, absolutamente inservible, que no sirve para nada. Otra consultoría, diseñar e implementar una solución tecnológica e informática que registre, organiza, indexe y difunda la normativa regulatoria del sector de recursos naturales no renovables de la función ejecutiva en el territorio. ¿Qué es esto? No tiene ningún sentido. Primero es algo esotérico, absolutamente algo tan abstracto que en la práctica no sirve para nada, pero por esa consultoría se pagó 23.520 dólares y en otra consultoría se pagó 4 veces 87.720 dólares para elaborar, dice, entre comillas, Martín Pallares, un estudio de caracterizar el análisis de las dinámicas socioeconómicas y las actividades productivas por zonas de planificación con enfoque de género y del desarrollo endógeno. Esto es una barbaridad. ¿Para qué sirven estos estudios? ¿Qué importancia tienen para el país? Ninguna. Esto es lo que desprestigia a la clase de los economistas, porque realmente la gente se burla de este tipo de cosas, como en las redes sociales se observa permanentemente. Con razón, una conclusión de Martín Pallares es que la Semplades quedará en el gobierno de Alianza País para la historia como el gran monumento al tecnocratismo que operó en medio de una inmensa bonanza económica que fue administrada por un grupo de funcionarios convencidos de que la solución a los problemas del país está en los diagnósticos de las recetas hechas por expertos. Y por tanto, ya a nivel más general, hay economistas extranjeros como William Easterly, que llamó a este tipo de prácticas la tiranía de los expertos. No solo tenía pujos de tirano el expresidente de la República, Correa, sino todos sus adláteres, todos aquellos que estuvieron cerca de él. Realmente esto implica que la corrupción, porque todo este tipo de cosas son prácticas corruptas, contratar cosas inservibles para el país, simplemente para dar gusto a la gente cercana, a los funcionarios del momento, que nunca se llegaron a ver, porque aquí se refiere, Martín Pallares, aquí ya hay un informe de Contraloría en donde dicen que muchos de esos documentos no existen, que muchos de esos documentos no se implementaron, y cuando no observan prácticas irregulares en los contratos y en los montos entregados, cuando bien pudo
ser entregado a los propios 741 funcionarios que trabajaban en las Emplades y que tenían un presupuesto anual de 27 millones de dólares. ¿Para qué servían esos 27 millones de dólares? Si a la final terminaban entregándose a los amigos, a la jorga de los directivos de esa institución. Mencioné que también Martín Pallares, en un estupendo artículo que está en el portal digital Cuatro Pelagatos, simplemente www.cuatropelagatos.com, que mencioné, se refería a que este mismo señor Muñoz, que ya pasó por las Emplades y que ahora está dirigiendo la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, en este momento, según él, ha metido la ética debajo de la alfombra. ¿Qué significa meter la ética debajo de la alfombra? ¿Cómo es posible que quien tiene en sus manos la aprobación de las grandes leyes y medidas que el gobierno nacional está tomando sean manejados por una persona que tiene como lema el meter la ética bajo la alfombra? Aquí hace un análisis de cómo en sus recientes declaraciones, tratando de sacar el bulto de lo que ya está viendo el país, el gobierno de Correa tras las cuerdas, sus altos personeros que pasaron por ese gobierno tras las cuerdas, ya enjuiciados no solo por la sociedad, sino por los órganos jurisdiccionales, dice que es una mirada despreciativa de la sociedad, que trata a la gente como que fuera un colectivo de mugrosos cuyo interés legítimo es alimentarse únicamente, dice Martín Pallares, refiriéndose a la manera como este individuo se refiere a la gente. Dice que según los discursos justificativos de Muñoz, de Pavel Muñoz, para él lo esencial no es la ética, para él lo esencial no es rescatar la moral pública, para él lo esencial es lo que piensa Alianza País. Y la Alianza País es lo que quieren hacer en el corto plazo, olvidándose del clamor de la ciudadanía actual porque se devele la corrupción tan profunda del gobierno anterior y que sobre todo se sancione a sus personeros. Algún rato el señor Muñoz tendrá que dar cuenta de su participación en los directorios de las grandes empresas estratégicas de la cual formó parte y que obviamente cuando sea el momento también deberán ser encausados legalmente. Pero dice, y esta es la parte importante para que el país se dé cuenta de que lo que están haciendo la gente todavía fiel al expresidente Correa en distintas posiciones que de paso quieren defenestrar del partido político al actual presidente de la República y quieren mantener su feudo, evidentemente para protegerse a sí mismos y para proteger estas prácticas poco éticas o ninguna ética. Dice Martín Pallares con toda razón, el discurso de Muñoz es perverso, no solamente porque asume a la sociedad como una masa de menesterosos a los que no hay que incluirlos en un debate donde incluye el tema de la dimensión ética de la administración pública. ¿Cómo así tratar de menesterosos a la pobre gente que de estas cosas evidentemente no entiende, pero dando a entender que la cuestión de la lucha anticorrupción no es importante, no es lo esencial, es lo accidental, que para ellos lo importante es la aprobación de la proforma presupuestaria, porque eso es lo que la gente piensa. Evidentemente la gente necesita una buena política pública. Por desgracia, el programa económico diseñado por los actuales miembros del equipo económico de Moreno, que es exactamente el mismo grupo que ya estuvo en el gobierno de Correa, lamentablemente no se puede esperar nada para que el país salga adelante. Lamentablemente se está perdiendo un tiempo precioso y en el Congreso mucho más, porque cada vez se dilatan más las decisiones, cada vez hay menos acuerdos y el país mira estupefacto lo que pasa. Dice, pero además de estas perversiones, el discurso de Muñoz y sus correligionarios lleva intrínseco un elemento que no es menos grave. No es menos grave, evidentemente, el hecho de que no se tomen en cuenta factores éticos en el momento de los análisis. Dice además es mentiroso. Mentiroso sí es otra manera proactiva de engañar a la sociedad entera. Dice el artículo de Martín Pallares, cuando Glass quiso ir a la asamblea para exponer su versión sobre las acusaciones que se le hacían
Cuando Glass quiso ir, entonces ahí no había show. Ahí había alfombra roja para el presidente. Pero cuando ahora quieren invitar a otros personeros, como por ejemplo al expresidente de la República, para que dé su versión, todos se oponen. Se oponen porque no quieren verlo enfrentado ante la gente que realmente quisiera que rinda cuentas al país después de la política desalmada que tuvo en el manejo de los recursos públicos. Y entre otros párrafos, Pavel Muñoz es además intelectualmente deshonesto. Martín Pallares, igual que yo, consideramos que es intelectualmente deshonesto. Con sus pretensiones académicas siempre trata de adornar lo que dice con cifras y frases sacadas de algún manual del tecnócrata aplicado. Según él, por ejemplo, lo que ocurre en el interior de Alianza País no es algo que deba ser cubierto por la prensa en forma tan detallada. En otras palabras, lo que se pretende es ocultar las acciones implementadas por este grupo de personeros que pasaron por ahí. Y muy brevemente me voy a referir a lo que mencioné, Lucho Verdesoto, un amigo personal al cual pienso invitarle próximamente acá para ampliar este tema. Él ubica que la cantidad que el gobierno de Correa manejó en materia de corrupción debe llegar aproximadamente a los 3.000 millones de dólares, es decir, el porcentaje de coimas sobre el valor del capital de los grandes contratos en donde hubo corrupción. Y calcula él que entre 600 y 800 millones de dólares son manejados por el partido de gobierno, que no es otro que Alianza País, que manejen 600 u 800 millones de dólares libremente para tomar decisiones, para mover a las masas de aquellos que Pallares los llama y pone en boca o en el pensamiento de Muñoz como menesterosos porque simplemente no entienden lo que está pasando y la forma como está conducido el país. Que un partido político, además de lo que el gobierno le da en virtud de la ley, porque todos los partidos políticos tienen una porción que legalmente les corresponde, parecería que también una partecita aparentemente pequeña de todo el monto enorme de corrupción lo están manejando estas personas. ¿Hasta cuándo vamos a soportar los ecuatorianos que estas cosas no se develen? Que lo esencial que es saber del engaño al país y los latrocinios que se han cometido se pase simplemente como una cosa accidental porque los personeros de Alianza País como el señor Muñoz tienen otras prioridades. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Diálogos sobre Economía Humanista. La nueva axiología económica debe expresarse no solo como un pensamiento renovado de los valores humanos esenciales, sino, sobre todo, como una renovada propuesta de conducta personal dentro de la sociedad, con la conducción del economista Eduardo Valencia Vázquez.